Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. En este día pueden tomar asiento. Esto que leímos es el nacimiento de Jesús, esto último, hermanos. Y es, hay algo que rebota el sonido que no sé dónde puede ser. Eh, Esto que leímos ahora, hermanos, es ahí está, oye, el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Jesús en Belén, amén. Lo que habíamos leído anteriormente era, hermanos, la profecía de que ese nacimiento, esa profecía en Miqueas, hecha unos 700 años antes de esto otro que leímos, de esto de Lucas, hermanos, esa profecía que decía que el Mesías iba a nacer en Belén, amén, en esta ciudad, Belén. Belén, que significa casa de pan, se le da ese nombre, hermanos, porque fueron las primeras cosechas de trigo fueron ahí, en Israel, cuando Israel se asentó, ¿no es cierto? Se fue pueblo, fue nación. Acá era la ciudad donde había muerto Raquel, era la ciudad donde había nacido Noemí, la suegra de Ruth, del libro de Ruth, era la ciudad donde había nacido David también, amén. Y de ahí era, hermanos, porque José descendía de ahí también, de ahí era José, y por eso cuando se dio lo del empadronamiento, que leímos en el capítulo 1 de Lucas, hermanos, en el 2 acá, cuando el César Romano, el gobernador romano, quiso que se empadronara todo el imperio, todos los hombres, y Judea era parte del imperio romano, ¿no es cierto? Todos los hombres tenían que ir a su ciudad a empadronarse, ¿no es cierto? A anotarse que estaban ellos ahí, que estaban vivos, podríamos decir, ¿no es cierto?, para que el imperio los contara. José tuvo que ir a Belén, y justo en ese momento, en ese tiempo, hermanos, se dieron, dice, el tiempo del alumbramiento. María ya estaba embarazada del Espíritu Santo de Dios. Se dio el tiempo del alumbramiento, del nacimiento de nuestro Señor Jesús. La ciudad es una ciudad chiquita, una ciudad que se puede visitar incluso hoy, que está bajo dominio de Cisjordania, ¿no es cierto?, de los palestinos. Se la puede visitar incluso, decíamos hoy, hermanos, hay en el lugar donde nació Jesús hay ¿cómo es? Una iglesia levantada ahí, y dentro de esa iglesia es turístico también se lo puede visitar. Está el nacimiento donde se supone que fue el pesebre, ¿no es cierto? La iglesia de la Natividad se llama. Y esta ciudad, les decía, es una ciudad chiquita, estaba abarrotada de gente porque todos iban a censar y no había lugar, dice que no encontraron lugar, no encontraron hospedaje en ningún lugar para ellos, para María y para José, y solamente pudieron encontrar, hermanos, le ofrecieron un pesebre, un lugar donde los animales, donde estaban en un establo, donde estaban los animales, y el pesebre es donde nacían los animales, ¿no es cierto? Los corderos, las vaquitas, cuando son chiquitas, no recuerdo cómo se llaman, donde nacían los animales dentro del establo, ¿no es cierto? Y ahí nació nuestro Señor Jesús, ahí nació, hermanos, el Salvador del mundo, ahí nació el Hijo de Dios. Y eso es lo que hoy el mundo está recordando, lo que hoy nosotros también estamos recordando, ¿no es cierto? Esto, hermanos, esta profecía que fue 700 años antes, hecha por el profeta Miqueas, que decía que en Belén iba a nacer el Hijo de Dios. Hay otra profecía y quiero que piensen un poquito, ¿cuál fue la primera profecía la primera promesa o profecía hecha por Dios mismo, hermanos, que dice que iba a venir el Salvador? ¿Dónde encuentran ustedes, hermanos, esta promesa acerca de que iba a llegar un Salvador? En Génesis está, en Génesis 3:15. Amén. Cuando Dios le dice a la serpiente, hermanos, después que el hombre había caído, que el hombre había pecado, que toda la raza humana cayó en pecado, que todos los hombres ahora son pecadores, hermanos, recuerden bien esto también. Nosotros no somos gente buena y que de vez en cuando hacemos cosas malas. Jesús dijo que somos malos pecadores, que de vez en cuando hacemos cosas, porque sabemos hacer cosas buenas. Amén. Es nuestra naturaleza. Y eso, hermanos, es lo que nos va a llevar, a menos que aceptemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Eso es lo que nos va a llevar al infierno, a nosotros o a los hombres que no acepten a Jesús como Salvador. No importa lo bueno, para los hombres, lo bueno que podamos ser cada uno de nosotros, hermanos, si no aceptamos al Salvador, ya todos, hermanos, están condenados. Y si no aceptamos al Salvador, no hay salvación justamente para cada uno de nosotros. Si el Salvador es este bebé ahora
Estamos hablando de este tiempo, hermanos, de donde leímos un bebé todavía. Es este, hermanos, el Hijo de Dios que vino al mundo para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió allá en Génesis 3:15? Que había entrado el pecado, que ya todos los hombres eran pecadores, que Dios sabía que ahora la raza humana estaba bajo pecado, hermanos, y le dice a la serpiente que eso, de alguna manera le está diciendo, hermanos, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Le está diciendo que ella, la simiente de la serpiente de la mujer, te va a derrotar. Esto no va a quedar así. Yo voy a enviar al Salvador. Amén. Y eso fue lo que sucedió. Después vinieron los profetas. Después la promesa es de Dios a Abraham, otra vez y otra vez apuntando a la llegada del Mesías, a la llegada del Salvador también. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones y las familias de la tierra, en la simiente de Abraham. Después, hermanos, por todos los profetas también. Después la promesa a David también. Después todos los profetas hablando de la llegada del Mesías. Incluido Miqueas, hablando de dónde iba a nacer el Hijo de Dios que iba a salvar al mundo del pecado. Amén. Que iba a salvar a los hombres que creyeran en Él del pecado y de la condenación. Jesús después lo dijo también ahí cuando estaba delante de Pilatos, les dijo: yo para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, y los que son de la verdad van a oír mi voz. Amén. Para eso llegó vino al mundo nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta profecía de Miqueas, así como todas las otras también, se cumplen perfectamente en este tiempo, cuando nuestro Señor Jesús nació. Se cumplen perfectamente en Él. Dios cumple esa promesa, hermanos, esa profecía, enviando a su Hijo a la tierra. Amén. Enviando a su Hijo, hermanos, a nacer en Belén, como Él lo había dicho, para la salvación de todos los hombres, de todos nosotros. Anteriormente, ustedes imagínense, y vamos un poquito otra vez hacia atrás. Adán y Eva estaban, hermanos, cuando Dios le dijo esa profecía a Jesús. Muchas de las generaciones que después siguieron, siempre que nacía un bebé, un niño de ellos, que nacía un niño en la familia, pensaban seguramente que quizás ese iba a ser el Mesías. Amén. Adán y Eva quizás pensaron que Caín podía ser, cuando nació Caín, quizás será este. Después pudieron comprobar que no. Después Abel, a lo mejor es este. No. Después siguieron pasando las generaciones. Imagínense los padres hermanos de Moisés, por ejemplo. Dice que lo vieron niño hermoso, que el faraón había mandado matar a los chiquitos menores de 2 años de todo el pueblo de Israel, porque se había multiplicado mucho y tenía miedo que se hiciera una gran nación. Los esclavizó y mandó matar a todos los chicos de 2 años para abajo, varones para abajo, para menores de 2 años para abajo, sí, en edad, hermanos. Y dice que los papás de Moisés lo vieron niño hermoso y dijeron, también todos tenían como eso, hermanos, ¿será este el Salvador de Israel? Y dice que lo tiraron lo pusieron en la canasta y lo largaron en el río. Quizás para que Dios lo guarde si era ese, ¿no es cierto? La cuestión es, en el caso de Moisés, de alguna manera fue un libertador. No fue el Mesías, no es nuestro Señor Jesucristo. Él es mayor que Moisés todavía. Pero hermanos, Moisés fue muy importante también. Y fíjense ese paralelismo de que cuando nació Moisés también hubo una matanza de niños. Cuando nació nuestro Señor Jesús, también la hubo. Amén. Y así, después vinieron los profetas. Después vinieron profetas dando un poquito más exacto o profetizando más acerca del tiempo en que podía venir el Mesías. Entonces ya podían ver un poquito más claro. Pero después, hermanos, vino el cumplimiento. Amén. Hasta que finalmente llegó el cumplimiento y el Mesías fue enviado por Dios a la tierra. Amén. El Mesías fue enviado por Dios a la tierra y, como les decía, de la misma manera ese día podemos ver un poquito, hermanos, ese día todo lo que sucedió. Primero el ángel anunciándole a María que iba a nacer de ella, ella iba a ser la mamá, que de ella iba a nacer el Hijo de Dios, un santo ser que salvará a su pueblo, dice en Mateo. Amén. Y bueno, y todas las cosas que le dice acá en el capítulo 1 acerca de Jesús, llamará su nombre Jesús, Él salvará a su pueblo, eso lo dice en Mateo, hermanos, pero acá les dice
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Decirles eso era decirles: este es el Mesías. Este reinará tendrá el trono de David su padre, y su trono no tendrá fin. Hermanos, cualquier judío en esa época sabía que se refería al Mesías, que se refería al Hijo de Dios, al unigénito de Dios. Y María, hermanos, que le dice... Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Amén. Ella estaba comprometida con José, pero todavía no se habían casado, era virgen. Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y después en el capítulo 38, entonces María... El ángel le dice lo de Elizabeth y eso, hermanos. Y entonces María le dice: porque nada hay imposible para Dios. Le dice el ángel: Él va a ser del Espíritu Santo de Dios. No importa que sea virgen, es más, tiene que ser así. Y créelo, porque nada es imposible para Dios. Esa palabra, hermanos, que le dice el ángel, hermanos, esperen que encuentro es la misma palabra. ¿Dónde está cuando le dice? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo, esa expresión vendrá sobre ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, es la misma palabra en el idioma original que se habla en Génesis 1:1, cuando dice: Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Hermanos, lo que le está diciendo es, y después remata el ángel diciéndole: no hay nada imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Por lo que vale, hermanos, si nosotros creemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra y de todas las cosas que existen, no debería ser difícil para nosotros ni para ningún hombre creer que Jesús nació de una virgen. Y no sería para nosotros ni para ningún hombre, hermanos, difícil creer, aunque lo es para algunos hombres, creer, hermanos, que Jesús resucitó de los muertos. Amén. Aceptan que hay un creador y que hay un Dios, pero no aceptan que pudo Jesús haber resucitado o que nació de una virgen. Muchos lo discuten, ¿no? Que era de José, que era esto, que era de alguno. Los judíos en ese tiempo también lo hacían. Hermanos, para Dios nada es imposible. Amén. Y María le dice entonces: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, he aquí la sierva del Señor, dice: hágase conmigo, es el famoso fiat de María. La palabra fiat, como el auto, significa, hermanos, hágase. Amén. Pero no es un hágase de María mandando al ángel a que haga eso con ella. Es una rendición de María. Es un que así sea. Acá estoy. Que sea como Dios quiere. Amén. Significa eso, hermanos. Eso es lo que María dijo. Eso es, hermanos, ese era el sentimiento de María cuando dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Era algo muy difícil, hermanos. En ese tiempo ser... sin haberse estado casada, quedar embarazada. En ese tiempo, hermanos, era un desprecio total. La muerte podía ser también, depende de donde estuviera, hermanos. El desprecio de José podía significar también. Y después todo lo que es, hermanos, ser la madre del Hijo de Dios, ¿cierto? Del Mesías. No era para una chica, una joven, pues seguramente de unos 17, 18 años, no era algo fácil, pero le dijo: hágase conmigo, como dijo tu palabra. Amén. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ángel dice: se fue de su presencia. Y después, hermanos, ocurrió el nacimiento de Jesús. Todo ese día que nació nuestro Señor Jesús, que justo todo coincidió y todo Dios lo acomodó con el tema del censo y de todas esas cosas, que José tenía que ir ahí. Y todo eso, hermanos, fíjense cómo Dios hace todas las cosas. Preparó e hizo todo. Después que el Señor nació, cuando el Señor nació, ustedes imagínense una noche tranquila, fue de noche, una noche tranquila en Belén, una ciudad donde nunca pasaba nada. Una noche, hermanos, donde incluso los pastores, dice, estaban en el campo, estaban con su rebaño en el campo. Por eso no se sabe a ciencia cierta la fecha del nacimiento de Jesús. Se sabe que esta fecha no es, pero no se sabe a ciencia cierta, hermano. Algunos dicen en octubre, otros dicen en abril. La cuestión es que son las fechas donde los pastores sacan afuera al rebaño.
eh, estaban los pastores en el campo y se le aparece un ángel también a ellos diciéndole que esta noche iban a ser el Salvador de Israel. Y, y un coro de ángeles, hermanos, el cielo festejando el nacimiento de este bebé. Un coro de ángeles diciendo, hermanos, cantando, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Y los pastores yendo corriendo, hermanos, a ver al bebé, a ver dónde estaba ese bebé, al pesebre, al establo, al pesebre, a ver al bebé también. Entre medio, y ese día también todo el mundo podía ver una estrella diferente a todas en el cielo. Y había, hermanos, esos hombres que se les llama Reyes Magos, que sería se supone que es una comitiva de los reyes de Oriente, siguiendo a esa estrella, presentándose ante Herodes también, diciéndole a Herodes que seguían la estrella del rey de Israel, de quien sería rey de Israel, que ahora era un bebé. Herodes, hermanos, diciéndole que no conocía sobre eso, pero consultando a los escribas y a los escribas de palacio, ¿no es cierto? Hermanos, y a los maestros de allá, ¿qué fueron a ver? ¿Qué palabras fueron a ver para saber dónde estaba el niño? Miqueas 5:2. Amén. Va a nacer en Belén. Y la orden inmediata de Herodes, un hombre que había mandado a matar a su propio hijo porque tenía miedo que le usurpara el trono, hermanos, imagínense que no iba a tener problemas en enviar esa orden de matar a todos los chiquitos menores de 2 años de Belén y de todos los pueblos alrededor de Belén. Amén. Dios, cuidando a Jesús, le habló por sueños a José y le dijo que se fuera a Egipto hasta que él le avisara. Después Jesús volvió, se ocurrió la matanza, Jesús volvió. En la matanza, lo que es la matanza de los niños, hermanos, se cumple otra profecía, que es, hermanos, otra profecía también, que es la que dice Raquel que llora a sus hijos y demás. Hermanos, se cumplieron un montón de profecías el día que nuestro Señor Jesús nació, el día que nació y los días posteriores también. Después volvió y fue a Nazaret y se instaló en Nazaret porque también estaba escrito que sería llamado Nazareno. Nazareno, hermanos, porque oriundo de Nazaret, no Nazareno por lo del voto, como algunos confunden, sino porque vivió en la región de Nazaret, de Galilea, la ciudad de Nazaret. Hermanos, todo eso, las palabras de Dios cumpliéndose en un bebé, todavía bebé, nuestro Señor Jesús. Todo eso, hermanos, es lo que se celebra hoy, lo que más o menos el mundo se recuerda hoy. Parte del mundo lo recuerda, hermanos, como decíamos, para tomar, para pelear, para todo eso, hermanos, pero nosotros y la gente que cree en nuestro Señor Jesucristo debe recordar esencialmente esto. Y es bueno, hermanos, recordar esto. Y es bueno, hermanos, para compartir el Evangelio con nuestra familia. Y es bueno para compartir el nacimiento de Jesús y para enseñarle también la palabra de Dios a nuestros hijos también. Hermanos, todas estas cosas es bueno que nosotros las sepamos. Pero cuando siempre, hermanos, que estamos en esta fecha debemos recordar esto. La esencia es esto, solamente esto. Amén. La llegada del Salvador, de nuestro Salvador, al mundo. Todavía un bebé, pero nuestro Salvador. Amén. Y el hecho de que Dios, hermanos, como dice la palabra también, no era un niño cualquiera. Nosotros sabemos, y ahora vamos a entrar un poquito más en profundo, podríamos decir, sabemos que nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, no empezó a existir el día que fue engendrado en María. Nuestro Señor Jesús fue el creador de los cielos y la tierra. Dios a través de Él creó los cielos y la tierra. Él existía, hermanos, allá con el Señor antes de que todas las cosas existiesen, fueran creadas también. Él era, hermanos, compartía, dice la palabra de Dios, Jesús dice allá en San Juan 17, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dios lo había glorificado a Él. Era su Hijo amado. Es alguien especial, pero muy especial. No es como nosotros. Es el Hijo de Dios. El Santo de Israel. Hermanos, el unigénito Hijo de Dios. Es muy importante que cada vez que hablemos de Él, que cada vez que escuchemos su nombre, haya en nuestro corazón reverencia hacia Él. Amén. Hermanos, es nuestro Señor Jesús, que estando allá en gloria con Dios, que siendo el creador de los cielos y la tierra, descendió, se hizo hombre para salvarnos a nosotros. Se hizo como uno de esos que habían caído allá con Adán y Eva, hermanos, como uno de esos que había caído para salvarnos a cada uno de nosotros. Y no solo
no se hizo un hombre poderoso, no se hizo un hombre con un gran nombre, entre comillas, esto entre los hombres, ¿no es cierto? No vino como a ser un hombre, un filósofo, ni nada, ni ninguna cosa así. Vino, hermanos, como de cero, podríamos decir, siendo un bebé, y un bebé que no tenía ni siquiera lugar donde nacer. Desde el principio, desde su nacimiento, nuestro Señor Jesús, y hasta su resurrección, y todo lo que usted quiera en el medio, nuestro Señor Jesús nos está diciendo, hermanos, su palabra nos dice que todo lo hizo Él, que no necesitó nada de nosotros, nada, amén, nada. Hermanos, descendió, fue un bebé, amén, fue un bebé. Después fue creciendo, después fue nuestro Señor Jesús, y fue el Cristo que nosotros conocemos, murió por cada uno de nosotros, vivió, hermanos, la vida que nosotros teníamos que vivir. Murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Murió la vida que nosotros no podíamos vivir y la muerte que nosotros teníamos que morir. Vivió la vida, hermanos, santa y en obediencia a Dios, y perfecta y en obediencia a Dios. Y la muerte, y murió como un pecador, como teníamos que morir nosotros. Amén. Para salvarnos a cada uno de nosotros. De ese hombre estamos hablando. De ese bebé, hermanos, se está hablando en este tiempo, se está hablando en estos momentos. O cuando se habla de estas fechas, no se vaya de eso. Amén. No nos vayamos de eso para nada. Y no me refiero a no hablar de otras cosas, sino que cada vez que alguien le pregunte, cada vez que alguien le hable, cada vez que alguien comente algo sobre la Navidad, usted llévelo enseguida a Jesús y a quién es Él y por qué vino también. Amén. Hermanos, eso es algo muy importante. Y imagínese usted ahora, Jesús dijo que para esto había venido, para dar testimonio de la verdad. Y que los que son de la verdad oyen su voz. Y eso somos nosotros. Ahora vamos a ver si eso es cierto. Imagínese usted, hermanos, si nosotros no oímos su voz, hace de cuenta, o sería casi lo mismo sería lo mismo que si Él no hubiese venido, ¿no? Para un hombre que no escucha la voz de Jesús, que no obedece su palabra, Jesús prácticamente no existe. ¿Qué pasaría o de dónde sale? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, ¿de dónde sale la fuerza para venir a la iglesia, por ejemplo? ¿No ha pensado, nunca le ha pasado que, por ejemplo, a mí me ha pasado salir de trabajar y ver a los otros que usted sabe que se van a la casa, que se van a descansar o que se van a pasear por ahí? Y yo por ahí pensar, yo tengo que todavía preparar la palabra, tengo que ir después a la iglesia, y nuestra carne combatiendo contra eso, y medio que deseando lo otro. ¿De dónde sale la fuerza que lo trae acá? ¿De dónde sale el deseo, hermanos, de venir? La fuerza de venir. La palabra, para preparar la palabra, para orar, para preparar las alabanzas. ¿De dónde sale todo eso? Si Él no hubiese venido, eso no existiría. ¿Qué pasaría si Él no hubiese venido? Tendríamos una religión fría, de rituales nada más, de leyes solamente, que nos repetiría cosas, hermanos, que nosotros ya sabemos y sabemos que no la podemos hacer, que aumentaría nuestra frustración todos los días prácticamente, que nos conformaríamos con hacer algún rito por ahí que dice la Biblia, como son las religiones. Si usted le pregunta a un judío por qué él va a ir al cielo, le dice porque hace ayuno tantos días al mes, porque hace tal sacrificio, porque va al número de los lamentos, porque ora tal cosa, porque festeja tal fiesta, tal fiesta, tal fiesta. Ritos. Pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en el corazón de una persona que tiene una religión así? ¿Qué hay en el corazón de una persona, hermanos, que entra a la iglesia pero que para él Jesús no existe? O yo hablar de Él, escucha, quizás canta, lo que sea, pero después cuando se va hace lo que Él quiere. Y se cree que por venir a la iglesia es un hijo de Dios. O por decir que soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. ¿Qué pasaría? Sería muy feo todo. Pero ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué nosotros, hermanos, no pasa eso? ¿Por qué nosotros hemos oído su voz
y somos de la verdad, si es que nosotros estamos obedeciendo, si es que nosotros queremos de Dios, si es que nosotros podemos ver a Jesús en nuestra vida, podemos ver el cambio en nuestra vida, podemos ver que ahora todo es diferente. ¿Por qué pasó eso en nosotros? Porque Él vino un día, porque hubo una primera Navidad, y saquemos la fecha y todo eso, una primera Navidad, un día en la que Él se hizo hombre, se hizo carne, en el que Él fue el bebé, en que apareció el bebé. Por eso, porque hubo un día en que le dio vida a todas las palabras, a todas las profecías, porque ahora todas las profecías tenían sentido, todas apuntaban a Él. Porque ahora, hermanos, todas esas palabras, esas antiguos pergaminos, antiguas palabras, hermanos, parece que solo se estaban quitando el polvo y estaban viviendo en un hombre, en nuestro Señor Jesús. Todo se cumplió en Él. Pero no solamente que por el hecho de las profecías cumplidas, como por ejemplo el nacimiento o la cruz que está profetizado y todo eso, sino, hermanos, por lo que Él es. Amén. Por lo que Él es, por lo que Él mostró, por lo que Él predicó. Porque hay vida ahora en Él. Porque hay vida, porque le trajo vida a la palabra de Dios. Porque Él era la palabra de Dios caminando. Porque Él era, hermanos, la obediencia a Dios caminando entre nosotros. Porque Él era el amor de Dios, hermanos, caminando entre nosotros y mostrado a cada uno de nosotros también, a los que estaban en ese tiempo y ahora también a través de su palabra a cada uno de nosotros también. Y el amor a nosotros también expresado. Cosa que en la ley no se podía ver. Mejor dicho, se podía ver, pero no se podía hacer. No había poder para hacerlo. En ningún hombre lo había. Pero en Él sí. En nuestro Señor Jesús sí. Y ahora, hermanos, lo podemos tener cada uno de nosotros. Esa vida que yo les decía que Él vivió, la vida perfecta que Él vivió, hermanos, que nosotros no podíamos vivir. Después de la cruz, después de Él morir la muerte que nosotros sí teníamos que vivir, las hizo, dio vuelta a todo e hizo, hermanos, que nosotros ahora podamos vivir. Es progresivo, sí, pero podamos vivir la vida que Él vivió, la vida que Dios quiere. Y así, hermanos, progresivamente podemos amar como Él amó, podemos tener la paz que Él tenía, podemos enfrentar cualquier circunstancia como Él la enfrentó, confiando en Dios. Esa es otra cualidad de nuestro Señor Jesús. Enfrentó toda dificultad, incluso la mismísima muerte, confiando en Dios. Y eso también está para nosotros. La bondad que estaba en Él ahora en nosotros. Todo eso, hermanos, formándose en cada uno de nosotros. Porque un día Él vino. Porque un día este bebé apareció. Por eso la importancia, por eso la alabanza de los ángeles, por eso la estrella, por eso el odio de Herodes, por eso, hermanos, la adoración de los pastores, por eso después el Simeón levantándolo y diciendo que han visto mis ojos tu salvación, y alabando a Dios por eso. Y estaba mirando a un bebé. Por eso, porque un día vino ese bebé, es que nosotros hoy somos salvos. Y es que ha, hermanos, cambiado nuestra vida. Como cambió. Y yo sé que muchos de ustedes ha cambiado. No puede ser una persona que realmente cree en Jesús seguir siendo orgulloso y pensar solamente en Él. No puede ser una persona, hermanos, que realmente cree en nuestro Señor Jesucristo y lo ha visto y se ha chocado con Él, podríamos decir, o ha tenido ese encuentro con Él, como muchas veces se dice, hermanos, seguir siendo igual. No se puede. No se puede, porque el mundo no fue igual después de su nacimiento. El mundo no lo fue. Todo cambió. Pero especialmente, hermanos, ¿qué sería? ¿De dónde se nace nuestras fuerzas? ¿De dónde nace, hermanos, ese arrepentimiento cuando nosotros le fallamos? ¿De dónde nace, hermanos, ese darnos cuenta a nosotros mismos de la palabra? La palabra sí la podemos ver, la podemos leer, la ley, perdón, la podemos ver, la podemos leer y nos dice, no mientas, no seas orgulloso, no sé, amá y todo eso, pero ¿de dónde nace el poder para hacerlo? ¿De dónde nació la vida para hacerlo? De nuestro Señor Jesús. Él era la vida, dice, y la luz de los hombres. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Amén. Hermanos, de ahí, de su aparición nace. Del hecho de que nuestro Señor Jesús, hermanos, se humilló, como dice ya en Filipenses, a sí mismo, siendo el Hijo de Dios,
El creador de los cielos y la tierra vino a ser un hombre como nosotros, para morir, hermanos, como un delincuente por nosotros, por cada uno de nosotros. No escatimó en ser, hermanos, igual a Dios como cosas que aferrarse, sino que despojándose de todo eso, se humilló a sí mismo y murió, hermanos. Y se humilló a sí mismo siendo un hombre como nosotros hasta la muerte, y muerte de cruz, dice allá en Filipenses. Él, hermanos, realmente se humilló. Él realmente, hermanos, y acá está esta diferencia que se las he dicho, pero es muy importante que la entendamos también. Él salió del lugar que a él le pertenece, se humilló y vino al lugar, hermanos, donde él no pertenecía. Era una humillación. Amén. Al lugar vino de ser, estar en gloria con Dios allá, de ser el creador de todas las cosas, al rey de los cielos, hermanos, a venir a ser un hombre. Eso es una humillación. Es salir del lugar que le pertenece y bajar. A diferencia nuestra, hermanos, que muchas veces y que siempre Dios lo que tiene que hacer con nosotros es traernos al lugar que nos pertenece a nosotros, y eso significa humillarnos. Porque todos nosotros, todos, hermanos, y el hombre por naturaleza tiene más alto concepto de sí del que debe tener. Está en un lugar más alto del que le pertenece. Y es Jesús, hermanos, quien vino para ubicarnos, ponernos en nuestro lugar. Y es de rodillas ante Dios. Ese es nuestro lugar. Es humillarnos ante Dios. Ese es nuestro lugar. Es ahí, hermanos, a donde debemos estar. Es lo que Jesús enseñó. Es empezar a vivir, hermanos, para la gloria de Dios. Solamente así una persona es, y esto es una consecuencia, solamente así, viviendo así para la gloria de Dios, una persona es realmente feliz. Si no, no. Una persona, hermanos, que sigue en ese lugar, que se cree más de lo que es. Pero no con los hombres, estoy diciendo que nos creemos más de lo que somos en relación a Dios. O sea, que no nos humillamos ante Dios. Es un infeliz, es un frustrado, es alguien, hermanos, es un orgulloso que va derecho a la condenación. Es un pobre hombre. Amén. Humíllese ante Dios. Humillémonos ante Dios. Vuelva a su lugar, a nuestro lugar. Ahí, de rodillas ante Dios, para obedecer su palabra, para buscar, hermanos, para buscar su voluntad, para hacer su voluntad. Y ahí es, hermanos, y ahí usted va a ser realmente un verdadero hijo de Dios. Y ahí realmente, hermanos, después como consecuencia viene la felicidad, el amor. Porque no hay una persona más feliz que aquella que ama, que aquella que da, que aquella que se brinda a los otros. No la hay, independientemente de lo que hagan los demás. Y eso fue nuestro Señor Jesús, para que mi gozo sea cumplido en ustedes. Él lo hizo, se brindó, se entregó, se dio todo, hermanos, por cada uno de nosotros. Y hoy también eso está para nosotros, para cada uno de nosotros. Y no hay persona más frustrada, más mala, más infeliz, hermanos, que alguien egoísta delante de Dios. Que alguien, hermanos, que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Que apenas viene algo, que a veces nos pasa, que a veces decimos ser cristianos, y viene algo, hermanos, en donde tenemos que mostrar cristiano, pero mostrar que somos cristianos significa ceder, o significa dar algo, o desprendernos de algo, hermanos, o humillarnos, ya no lo aceptamos, ya no lo queremos. O una verdad que se nos dice a nosotros, algo que estamos haciendo mal y que viene alguien y nos lo dice, ya no nos gusta y nos ofendemos. Esa es una persona que no está en su lugar. Esa es una persona que no se ha humillado ante Dios. Amén. Y eso no tiene que suceder con nosotros, con ninguno de nosotros. Hermanos, si hay algo que un cristiano no puede tener, porque Cristo no lo tenía para nada, pudiendo tenerlo pero con todo, hermanos, es orgullo. Amén. Es orgullo. No puede estar entre nosotros. No viva mirando su ombligo nada más. No es usted el centro del mundo. Es nuestro Señor. No somos nosotros. Salga de ahí. No es el protagonista de esta historia. No lo somos. Es la verdad. Esa es la verdad. Es Cristo el protagonista. Es este bebé
del que hoy se están acordando los hombres y del que debemos recordar bien nosotros. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Recuerden, todas las profecías se cumplieron en Él. Esto que leímos de su nacimiento es lo que es, lo leí para que veamos, hermanos, de qué es lo que estamos recordando hoy y qué es lo que significa. Amén. El más grande, nuestro Salvador, venía al mundo. Nuestro Salvador, hermanos, para sintetizarlo, nuestro Salvador se humillaba para salvarnos a nosotros, por cada uno de nosotros. Amén. Dios les esté bendiciendo, hermanos. Y nosotros oímos su voz. Y puede usted entonces ver, y esto es bueno, hermanos, que está entonces en la verdad. Amén. ¿De dónde sale, de dónde nace, hermanos, esa lucha que usted tiene contra su carne? Y que muchas veces, a veces ni nos damos cuenta las veces que lo vencemos. Nos damos más cuenta de cuando la carne nos vence a nosotros, pero no nos damos cuenta, hermanos, tanto de cuando nosotros vencemos nuestra carne. No nos damos cuenta. Cuando no tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy igual. Alguien me dijo una vez, no, yo cuando no tengo ganas de ir a la iglesia no voy porque soy un hipócrita. No, al pensar así sos un hipócrita. Nunca vas a tener ganas. Nunca vas a tener ganas de orar. O nunca no, pero muchas veces no vas a tener ganas. Muchas veces vas a tener esa oposición. El tema es si los verdaderos hijos de Dios van igual. Vienen igual. Quieren vencer eso. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día. Si eso está sucediendo en nosotros, si a pesar de las luchas de la carne y todo eso, nosotros venimos igual, nosotros oramos igual, nosotros escudriñamos la palabra igual, nosotros pensamos en nuestro Señor Jesucristo igual, nosotros predicamos igual, hermanos, es porque algo pasó. Es porque algo marcó la diferencia. Es porque algo le puso vida a todo. Porque algo le puso sentido a todo. Fue ese bebé. Amén. Fue ese ser que apareció hace 2000 y pico de años, hermanos. Fue por eso. Fue por la llegada de este ser. Amén. Y después todo lo demás. Dios les esté bendiciendo mucho en este día, hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que nos ayude a recordar bien quién es nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, y a qué vino. Amén.